Hola, nosotros somos los alumnos del Colegio Francisco Javier Clavijero y hoy les hablaremos de la Revolución Francesa. Somos Said, José y Eduardo del primero Grupo A. Y así empecemos. La Revolución Francesa. Las ideas ilustradas y el ejemplo de Estados Unidos de América influyeron en un movimiento que de inmediato sacudiría a la sociedad europea y poco después a los países hispanoamericanos. La Revolución Francesa, un acontecimiento que debido a su importancia ha sido la base para dividir el tiempo de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Es preciso recordar que a pesar de las innumerables modificaciones ocurridas en la vida europea en los siglos VIII y XIX, la estructura social y política todavía conservaba muchos elementos de la etapa medieval en la mayor parte de las naciones. El gobierno se concentraba en el rey, pero la Revolución Francesa terminaría con la inercia de las monarquías absolutivas de las naciones europeas. Desde hace tiempo atrás, los burgueses se proclamaban en su lugar en el gobierno y se quejaban de los privilegios que conservaban el clero y la nobleza. Además, se dudaba cada vez más el argumento sobre el derecho divino de los reyes, bajo el cual poder real se respaldaba. Para los burgueses era una injusticia que su apoyo económico al Estado no se recompensara con más poder político. En la escala social, la burguesía ocupaba el tercer estado o estado llano por debajo del clero y la nobleza. Esta realidad motivó el resurgimiento de las ideas ilustradas que hablaban de la igualdad. Bastó para que se reunieran algunas condiciones para que el descontento de distintos grupos se generalizara. Un periodo de crisis agrícola que provocó escasez y encarecimiento de los productos hizo que la gente se rebelara en el campo y en las ciudades. Los gastos del Estado, encabezó Luis XVI, ocasionaron problemas financieros que el rey intentó resolver, con medidas resurgidas por los ministros ilustrados Turgot y Necker. Sin embargo, estas disgustaron al clero y a la nobleza porque afectaban sus publicaciones y sus privilegios. Un ejemplo de esto fue el despido de los 6 intendentes de finanzas y de comercio, de los cuales 48 recaudadores generales y quedaron solamente 27 tesoreros generales e inspectores generales de la guerra y de la marina, las cuales fueron sustituidos por funcionarios de sueldo fijo y que, de ser necesario, podrían ser cambiados en cualquier momento. Ante la emergencia económica, el rey aceptó la idea de convocar a los estados generales, clero y nobleza, y estado llano que se reunieron en 1789 para manifestar sus inquietudes, aunque era la mayor población que pertenecía al estado llano. Tenía menos representantes que los otros dos sectores sociales. Esto llevó a los burgueses a constituir y encabezar la Asamblea Nacional, en la que estaban representados los 3 estados para elaborar la Constitución. El rey intentó disolver la Asamblea Nacional, la cual propició el levantamiento del pueblo indignado el 14 de julio de 1789, del cual tomó la Bastilla, una cárcel considerada como símbolo de la tiranía y en la que se pensaba que se podría encontrar armas. Así comenzó una verdadera revolución contra el absolutismo. En muchas partes de Francia la gente comenzó a luchar abiertamente contra la nobleza. Los burgueses reunidos en la Asamblea Constituyente temían que la revuelta campesina se extendiera. Entonces proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano documentado, que fue aprobado el 26 de 1789. El 3 de septiembre de 1791 se afirmó una constitución que estimulaba la división de poderes y que se concedió al rey las funciones del ejecutivo y las facultades legislativas a una Cámara de Representantes o Parlamento. Sus miembros serían elegidos por personas adineradas. El rey Luis XVI fue obligado a jurar la Constitución posteriormente. Comenzó a funcionar en la Asamblea Legislativa. El país se dividió en 83 departamentos dirigidos por funcionarios elegidos en cada localidad. El poder de la Iglesia se subordinó al Estado y se ordenó la administración de la justicia y se constitucionalizó la libertad económica. Algunos de esos cambios efectuados a las clases privilegiadas, por ello muchos nobles huyeron al extranjero. Las divisiones entre los grupos que seguían impulsando la revolución impidieron su triunfo inmediato, pues algunos de ellos, llamados radicales o jacobinos, querían eliminar por el régimen monárquico, mientras otros, conocidos como moderados o girondinos, esperaban que con métodos menos violentos Francia se transformara. Ambos grupos se enfrascaron en luchas que llevaron al poder a unos a otros.
El hecho de que en medio de esta situación el rey intentara escapar con su familia llevó a que se decidiera abolir la monarquía definitivamente. Entonces el rey fue sustituido y apresado. Los radicales jacobinos estaban al frente del poder y se impuso una convivencia como forma de gobierno. Durante el liderazgo de jacobino Maximilien Robespierre, hubo asaltos a las prisiones y a miles de personas sospechosas de estar en contra de la revolución y fueron ejecutadas. A principios de 1793, el rey Luis XVI fue sometido a un juicio y se le acusó de traición y fue condenado a morir en la guillotina. A este periodo de la historia de Francia se le conoce como el Gobierno del Terror. Al poco tiempo, Robespierre también murió en la guillotina, posterior a su gobierno, que era una dictadura. Siguió en la burguesía, moderados o conservadores, como consecuencia de la antigua nobleza y resurgió. En 1795 la nueva convención proclamó otra constitución que cuidaba los intereses de la burguesía acomodada. En ella se fijó una tajada división de poderes. El ejecutivo se asignó un directorio formado por 5 personas electas cuerpo legislativo durante este régimen. Culminaron muchas reformas hechas por los gobiernos anteriores y otras se modificaron. Hacia 1799 las circunstancias en Francia eran difíciles y creció la necesidad de establecer un gobierno fuerte. Esto hizo posible que el joven Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega, llegara a su poder. Sus brillantes campañas militares proporcionaron al Estado muchos recursos y su triunfo sobre las austriacas lo condujo a ser un hombre admirado en Francia. Ese año encabezó un golpe de estado en contra del directorio y fue nombrado primer cónsul. La Revolución de Independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa modificaron la estructura del nuevo mundo político y llevaron a grupos sociales como los burgueses a figurar un nuevo modo nuevo en la historia. El ejemplo de las democráticas a la influencia de la Revolución Francesa fue determinante para la política y la ideología del mundo después del siglo XV, pues al terminar con el antiguo régimen y formar nuevos gobiernos constitucionalistas, propondrían nuevas metas para lograr para muchos países en particular, para las colonias españolas en América, que habían recibido la influencia de las ideas de la Ilustración, o los habitantes de las nuevas naciones, y los de las monarquías constitucionales debían aprender a dejar de ser súbditos de un rey para comenzar a vivir como ciudadanos, es decir, como individuos que hicieran responsables de tomar parte en el gobierno al elegir a sus representantes.